Dice la palabra del Señor así: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales, dice esta versión, de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está, mire qué tremendo, no está acostumbrado. El que toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Verso 14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Déjeme hacer una palabra de oración y ustedes me ayudan. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor nuestro, queremos en esta tarde, Señor, suplicar de parte de tu presencia un espíritu de enseñanza, Señor, un espíritu que nos permita, Señor, de una manera traducir, interpretar, trasladar tu palabra, Señor, de una manera fácil, entendible, Señor, de una manera que todos podamos no solo escucharla, sino aplicarla a nuestra vida, Señor, y a nuestra vida espiritual también, que es importante. Padre, te suplico en el amor de nuestro Señor Jesucristo que nos permitas a todos la revelación de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le quería hablar, hermano, le decía, de este tema al cual habíamos titulado activando los sentidos espirituales. Mire que estaba conversando con los hermanos en la escuela de liderazgo acerca de las cosas que están sucediendo en el mundo, ¿verdad? Usted sabe, la guerra en Siria, los terremotos, las pestes, el hambre que hay en la tierra, cosas que el Señor Jesucristo dijo que iban a ser señal antes de que Él regresara, porque el Señor Jesucristo va a regresar a la tierra. La Biblia nos enseña en infinidad de textos que Él iría al cielo, es decir, Él moriría por nuestros pecados, resucitaría el tercer día y después estaría una vez más en la gloria que Él antes tuvo. Después de un tiempo, Él mismo lo dijo, tendría que venir a la tierra para recoger a la iglesia. Usted y yo estamos esperando su regreso. ¿Cuántos esperan el regreso del Señor? Usted y yo estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nos estamos preparando para ello. Nos estamos consagrando para ello. Nos estamos santificando para ello. Cada vez que usted viene al culto, cada vez que usted escucha la palabra del Señor, cada vez que usted deja de hacer algo que el Espíritu le revela, que el Espíritu le muestra a su vida a través de la palabra o a través de la administración, se está preparando para el encuentro con el Señor Jesucristo. Dicho sea de paso, la palabra enseña que Él viene por una esposa sin mancha. Una esposa, una novia, una iglesia que no tenga arruga, que no tenga un defecto, que no tenga algo que la haga avergonzarse. Entonces, dicho esto, el Señor Jesucristo viene por cada uno de nosotros, pero cada uno de nosotros tenemos el compromiso de estar preparados para este evento. Ahora, cuando el apóstol Pablo, y digo el apóstol Pablo porque usted sabe que yo soy de los que creen que la carta a los hebreos la escribió el apóstol Pablo. Cuando el apóstol que escribió la carta a los hebreos les habla a los hermanos que conocían la Biblia, que conocían la Torá, que conocían los 10 mandamientos, las 613 ordenanzas que Moisés y los ancianos de Israel habían puesto, Él les llama la atención en relación a su crecimiento espiritual.
Yo le he hablado a usted, hermano, que de nada nos sirve ser hijos si no crecemos espiritualmente. La Biblia nos enseña que el que es un niño, Pablo hablando a los Gálatas, que el que es un niño es igual que un siervo. Y como es igual que un siervo, no tiene derecho aún a la herencia. Mire, ni siquiera tiene derecho aún a gozar al 100% de lo que su padre tiene. Mi hija mayor está empezando a disfrutar lo que su padre tiene, pero no mi hijo menor. Mi hijo menor no me puede decir, papá, dame la llave del carro porque voy a ir a X lugar. No, le voy a decir, no, Cheyito, cálmate, te faltan como otros 10 años para ello. Pero como los hijos van creciendo, van adquiriendo privilegios en relación a su madurez. Eso pasa o eso aplica, amado hermano, con la iglesia. La iglesia, usted y yo, o mejor dicho usted, le voy a decir algo entre paréntesis bueno, la Biblia enseña también esto, ¿verdad? Los ministros no somos parte de la que se casa. Se casa la iglesia. Hay bastantes pasajes en la Escritura donde el Señor lo muestra. Mira que a Juan le preguntaron, ¿verdad?, acerca de su relación. Dice, ¿acaso eres tú el Mesías? No, dice, yo soy amigo del novio. Hay siervos, entonces la iglesia, a quienes ministramos, pastores, evangelistas, nos coloca en un lugar separado, nos coloca en un lugar donde nosotros estamos preparándolo a usted, preparando a la novia para ese encuentro con su amado. Ahora, usted y yo, o usted, o los que se casan, tienen que llegar a una estatura de crecimiento. Para poder llegar a esa estatura de crecimiento, usted tiene que aplicar la palabra de Dios a su vida. Hermano, de nada nos sirve pasar una vida en una iglesia si no vamos a aplicar nada de lo que aprendemos. De nada nos sirve, amado hermano, saber de un Dios que tiene poder, de un Dios que tiene grandeza, de un Dios que es misericordioso, de un Dios que busca en aquellos que se acercan a Él un grado de perfección, si no lo vamos a hacer. De nada me serviría, oiga esto, de nada me serviría a mí graduarme de doctor y no ser doctor, y nunca trabajar de doctor. ¿De qué me serviría? Ser doctor y trabajar de, qué sé yo, cualquier otro trabajo. Pienso yo que de nada, ¿de qué hubiera valido el esfuerzo? Ahora, el apóstol Pablo le dice a los hermanos, o el apóstol que escribió la carta a los hebreos, les dice en el verso 14, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen ejercitados los sentidos. Usted conoce que el hombre tiene, o el ser humano tenemos 5 sentidos, ¿verdad que sí? La vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. ¿Qué pasaría, hermano, si usted y yo carecemos de alguno de ellos en su vida personal? Digamos que a usted le falla el sentido del gusto. Déjete que todo sería insípido. Bueno, es una buena observación. No le tomaría sabor a las cosas, ¿verdad? No disfrutaría las cosas. Pero lejos de ello, hermano, si el sentido del gusto no está activado en nuestro cuerpo, nosotros podemos comer comida echada a perder y enfermarnos. Porque todo sabe bien o todo sabe a nada. Podemos comer veneno y morirnos enseguida porque el sentido del gusto no está activado. ¿Qué pasaría si el sentido de la vista no lo tenemos activado? Vamos a caminar sin ver. Vamos a pasar la vida sin darnos cuenta de las cosas.
Vamos a tener un panorama hermoso delante de nosotros, pero como el sentido de la vista no está activado, no lo vamos a poder disfrutar, no lo vamos a poder ver. Lo mismo sucede con los otros sentidos, el sentido del olfato. Usted puede oler, imagina que esta es una de veras y dice, qué rico huele esa flor. Claro, esa no, ¿verdad? Porque esa está más seca que no sé qué, pero está muy seca. Hay una importancia, hermano, de que los sentidos espirituales se activen. Hay una importancia muy fuerte en que los sentidos espirituales de la iglesia se activen. No podemos caminar por la vida o caminar por el tiempo que tenemos aquí sobre la tierra sin ver. ¿Por qué? Porque imagínense que usted es un cristiano devoto, creyente, de los creyentes que esperan la venida del Señor, pero no se da cuenta de lo que está pasando alrededor. Voy a aplicarlo un poco en 3 escenarios. Usted no se da cuenta de lo que está pasando en el mundo, espera al Señor, pero como no se está dando cuenta de lo que está pasando en el mundo, usted no se percata de las señales que están sucediendo, no se percata de lo que el Señor dijo que usted vería antes de que Él viniera. Por lo tanto, va a caminar en su vida cristiana de una manera, diría yo, un poco errante. Va a ser cristiano, va a buscar a Dios, va a buscar la iglesia, va a buscar la bendición del Señor, pero como sus ojitos no están activados, hermano, la iglesia a veces vive sin ver. Es como el que tiene un hijo y el hijo llega, de repente empieza a llegar a las 12 de la noche a casa con los ojos rojos. Usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad que sí? Y no porque no haya dormido. De repente el hijo llega a las 12 de la noche con los ojos rojos de conejo. Y uno como padre, por el amor que les tiene, a veces, ay, pobrecito mi niño no durmió. O ay, pobrecito mi niño está enfermo, dice la hermana, tiene conjuntivitis. Conjuntivitis. ¿Oh, usted no dijo conjuntivitis? A veces como padres, hermano, hacemos como que no vemos, ¿cierto? ¿O usted siempre ve? No me digan mentiras, hermano. A veces como padres hacemos como que no vemos lo que está pasando en nuestra familia. Algunas veces miedo. A veces, mire, a veces le tenemos miedo a los hijos, que el Señor nos ampare. Debería de ser al revés. O miedo a la realidad. O miedo a la realidad. Bueno, ahí entra todo. El punto es que no podemos dejar de ver lo que está pasando, hermano. Porque la oportunidad que tenemos de ver las cosas nos ayuda a solucionarlas. Si yo hago como que no veo los problemas de mi casa, el problema va a ir creciendo hasta el punto en que ya va a ser insoportable. Dios le dio al cuerpo 5 sentidos a manera de defensa a usted. A manera de defensa se los dio. Y en el mundo espiritual, en nuestro ser espiritual o a la iglesia, Dios le dio 5 sentidos también a manera de defensa. A mí me encanta el Señor. Jesús tenía activados los sentidos, hermano. Él caminaba y él miraba lo que pasaba en el mundo espiritual. Él oía lo que pasaba en el mundo espiritual. Él sabía discernir las cosas de una manera tal que él, dice la Biblia, él conocía los pensamientos de aquellos quienes lo querían matar. La iglesia viene a ser el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y como cuerpo de Cristo, nosotros tenemos también que tener activados esos sentidos. Imagínense que hay un problema en la iglesia.
un problema espiritual. Se metió un espíritu de división. Se metió un espíritu de chisme. Se metió un espíritu de pleito. Se metió un espíritu de orgullo. Y nadie se da cuenta. Es como que si entrara un ladrón y empezara a vaciar las carteras que los hermanos tienen por ahí. Y nadie se da cuenta. Ha pasado, hermano. Ha pasado. Pero en el mundo espiritual a veces entran y la iglesia no se percata. ¿Por qué? Porque su sentido de la vista no está activado aún. Si yo me doy cuenta que ahorita entra un hombre armado, ¿qué cree que hago? Corro. ¿Sabes de quien pueda, verdad? Pero para yo percatarme de ello, mis ojos tienen que estar abiertos, activados. Pero si yo tengo mis ojos cerrados, imagínense que en el tiempo de la adoración, ¿verdad? No vaya a decir que ya no va a cerrar los ojos. Pero imagínense que en el tiempo de la adoración, donde todos están adorando con los ojitos cerrados, y en ese momento entra alguien a hacer daño, hermano, no lo vamos a ver. Ya nos vamos a dar cuenta de ello cuando esté sucediendo lo malo, lo peor. Entonces, Pablo le dice a los hermanos, ustedes están tomando leche. No pueden darse cuenta de ciertas cosas. Porque el alimento sólido, el cual es para los adultos, es para las personas que ejercitan los sentidos. Ahora, yo quiero llevarlo a la Biblia, hermano. Yo quiero en el nombre del Señor en esta tarde activarle. Para que podamos darnos cuenta, que usted y yo podamos ver espiritualmente lo que está sucediendo, hermano. Hay una lucha espiritual en derredor nuestra. Hay una lucha por los hijos, hay una lucha por la esposa, hay una lucha por el esposo, hay una lucha por la iglesia en general. El enemigo vino, dice la palabra, el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. El enemigo no se va a meter en su vida, hermano amado, para felicitarlo. El enemigo no se va a meter en su matrimonio para decirle, ándale, échale ganas, aguanta otros 50 años. No, él va a querer destruir, porque es su naturaleza. San Juan 10:10 lo marca de esa manera. Pero a veces la iglesia no tiene activados los sentidos. Entonces, como no tiene activados los sentidos, no puede darse cuenta del mundo espiritual que se mueve alrededor. Y es importante, hermano. Es importante que usted y yo podamos ver lo que está pasando en derredor nuestro. ¿Me estoy dando a entender? Mire esto. Vamos a comenzar con uno. Ojalá y me dé tiempo. Pero vamos a comenzar con el primero, que es el de la vista. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17. Dice la palabra del Señor así. ¿Lo tiene? Amén. Dice, Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Déjeme hablarle un poquito de esto. El rey enemigo, me parece que era el rey de Judá, estaba enojado. Estaba enojado porque todos los planes que ellos concordaban como ejército en contra de Israel, lo sabía Israel y se preparaba para ello. Y dice que llamó a sus soldados, a sus generales, y les dijo, ¿qué está pasando? Hay en medio de nosotros un soplón. Hay en medio de nosotros alguien que le va a contar el chisme al rey de Israel. ¿Quién es?
Entonces dice que se levantó su siervo y le dijo, no, Señor, es que ellos tienen un profeta. Y todo lo que tú hablas en tu alcoba, el profeta lo escucha. Mire qué tremendo, ¿eh? El profeta lo escucha y le avisa al rey. Entonces, como el profeta escucha lo que tú dices en tu alcoba, va y le dice al rey y el rey se prepara y por eso no los podemos destruir. Agárrenlo, vayan por él, les dijo el rey de Judá. Es que cuando andaban en esto, dice que fueron los ejércitos en contra de Eliseo. Y dice que cuando el siervo de Eliseo, Giesi, miró que se aproximaban y que estaban ya rodeados, dice que le dio miedo. Mire lo primero que sucede cuando la iglesia no tiene los ojos activados. Empezamos a tener miedo por lo que nuestros ojos materiales empiezan a ver, hermano. Y me sonrío porque me estaba acordando de lo que se anda moviendo por ahí, ¿verdad? No le voy a decir qué. Pero a muchos les dio miedo. A muchos les dio miedo, hermano. Ay, yo bendigo a Dios porque todos estuvieron en el culto. Pero, oiga, varios les dio miedo. No voy a decir mucho porque no sea que me vaya a ver a alguien con profeta de Eliseo. Era como el profeta de Eliseo y vaya a ir a... Pero a muchos les dio miedo por lo que estaban viendo alrededor. Cuando nuestros ojos espirituales no están activados, nosotros nos enfocamos en lo que vemos que está pasando alrededor nuestro. Porque no podemos ver lo que Dios está haciendo por nosotros. El siervo de Eliseo le dice a Eliseo, mi señor, estamos rodeados, nos van a destruir. Eliseo no se preocupaba. Eliseo no se preocupaba. Eliseo miraba alrededor con sus ojos físicos. Sí, ya nos rodearon. Pero como tenía activados los ojos espirituales, él decía, sí, pero los que están en derredor de mi lado son más y más poderosos. Sí, Señor, amén. Y hermano, cuando nosotros podemos ver lo que está en derredor nuestro a favor, ¿qué nos va a preocupar? Santo Dios. Si usted pudiera ver el ángel que está con usted y pudiera ver a los demonios que están en contra, mire, dice Isaías 14, si no estoy mal, me parece que es Isaías 14, donde dice que Satanás o el querubín iba a bajar al Seol y que cuando descendiera y lo recibieran los reyes de la tierra, dice que se iban a burlar de él y le iban a decir, ¿eras tú el que hacía temblar reyes? ¿Eras tú el que provocaba temor? Mire qué tremendo. A veces le damos la importancia a los problemas de una manera tan grande que realmente son cosas tan sencillas. Cuando nosotros nos podemos ver, nuestros ojos están activados y podemos ver lo que Dios está haciendo por nosotros, hermano, no nos va a dar temor. Giesi tenía miedo porque no podía ver. Diga conmigo, no podía ver. No podía ver. Por eso es bien importante que usted y yo, nuestros ojos, se abran. Se abran. Porque entonces no solo vamos a ver con la vista natural, sino que vamos a poder ver con la vista espiritual. Dice allí, entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró. ¿Qué miró? Miró al ejército del Señor. Mira, hermano, a mí me pueden rodear la casa. Mejor a usted, ¿verdad? A mí me pueden rodear la casa. Pero yo sé quién está conmigo. Amén. Sí, Señor. Usted puede ver el problema, la situación, la desesperación mundial, pero usted sabe quién está con usted. David solía decir, yo veía al Señor salir por entre las palmeras.
El que los ojos estén abiertos, hermano, que la iglesia tenga los ojos abiertos es importante. ¿Por qué? Porque te va a permitir ver lo que Dios hace por ti y también te va a permitir ver cuando el enemigo se infiltra. Hermano, ¿qué haríamos si pudiéramos ver que el enemigo se infiltra? El hermano que está allá los sugieres, ¿no? Los sugieres le dirán, pásale, diablo, siéntate por acá. Hermano, lo sacan. ¿O usted qué haría? Imagínese que a las 12 del día llega el enemigo, que el Señor lo reprenda a su casa. Y le dice, Octavio, déjame pasar a tu casa. Y usted le mira los cuernitos, no sé si tenga cuernos. No lo quiero ver. Y usted lo mira y le dice, oh, pásale. ¿Haría eso? Yo digo que no. Es como que si mirara a una persona armada con un arma, tocar la puerta de su casa y decirle, déjame entrar. Yo no la dejaría entrar, porque estoy viendo el peligro que puede ocasionar a mi familia. A veces la iglesia no se da cuenta de eso, hermano. A veces dejamos entrar al enemigo a casa, porque nuestros ojos no están abiertos. Deberíamos de tener un policía en la puerta de nuestra casa. Deberíamos de tener un guarda en la puerta de nuestra casa. Porque nuestros ojos espirituales, amado hermano, se tienen que abrir. Yo no quiero, hermano, yo no quiero destrucción para la familia de la iglesia. ¿Usted quisiera destrucción para sus hijos? Yo no quiero, amado hermano, que la iglesia esté siendo destruida, no desde afuera, sino desde adentro, porque no pueda ver el mundo espiritual que se está moviendo en derredor. Yo le pido al Señor y le imploro al Señor que nuestros ojos espirituales sean abiertos, que se activen, para que podamos ver lo que Él hace por nosotros y no nos dé temor. Y también para que podamos ver lo que el enemigo quiere hacer en contra de nosotros y podamos, en el nombre de Jesús, reprenderlo. Dice la Biblia allí, Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado. Giezi estaba temeroso. Giezi no sabía qué hacer. Mira que cuando tú tienes los ojos, cuando no están activados tu vista, amado hermano, no sabemos para dónde correr. ¿Ha pasado por algún problema? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? Es bien importante. Es bien importante que se active nuestra vista espiritual. Es bien importante, hermano. Tenía un pastor hace muchos años, cuando yo era niño. Sí había pastores. En ese tiempo ministraban ángeles, dice. Tenía un pastor en los tiempos, cuando yo era pequeño, que él advertía acerca de ciertas cosas, ¿verdad? Y decía, si usted es casado, hermano, y una señora le sonríe mucho, ¿por qué le sonríe tanto? Si yo soy casado y una señora me sonríe mucho, ¿por qué me sonreirá tanto? ¿Sabe qué decía mi pastor en ese entonces? Agarré una piedra. Él era malo, hermano, él era malo. Agarré una piedra y túmbele 2 dientes a ver si le vuelve a sonreír. ¿Por qué lo decía él? Por las intenciones que traen las personas en ocasiones, ¿verdad?
Hay personas que por amabilidad sonreímos, yo sonrío mucho, ¿verdad? Pero hay personas que traen detrás de esa amabilidad algo escondido. Y a veces el hombre o la mujer no se da cuenta. Ay, qué lindo me sonríe. Ay, y poquito a poquito el alma se va enlazando. Hasta que llega el momento donde, ay, ya me sonrió. Le voy a invitar a un café. Para mirar esa sonrisa más de cerca. Ya después del café, la voy a invitar a caminar al mall. Y mi esposa, al fin, que vive en Kenton. Es tremendo. Es importante que tengamos los ojos abiertos, que se activen nuestros ojos espirituales, amado hermano, porque Satanás, oiga esto, Satanás quiere destruir. Hay una urgencia, iglesia. Hay una urgencia. Hay una urgencia. Hay una urgencia. Hay una urgencia. Si usted y yo vivimos nuestro cristianismo sin ver, con una vista espiritual ciega, el enemigo va a poder entrar a nuestro entorno y destruir. Mire esto. Vamos a hablar del oído ahora. ¿Cuánto le piden a Dios que el Señor les abra sus ojitos? Amén. Que el Señor les active sus ojos. No para que vea cosas malas, hermano, sino para que él pueda discernir y apercibirse del peligro que hay en alrededor. Mire qué tremendo. Jesús podía ver a los espíritus, hermano. Y cuando le traían un enfermo, él decía, espíritu mudo, déjalo. ¿Por qué decía espíritu mudo? Porque él miraba al espíritu. ¿Por qué cuando Pedro le dijo, Señor, no vayas a la cruz, yo mi vida doy por ti? ¿Qué le dijo? Apártate, Satanás. ¿Qué estaba viendo? Hermano, si a mí alguien me dice, hermano Eliseo, no ayune, yo ayuno por usted, yo probablemente le diga, amén, varón, gracias, que Dios te bendiga, cuidas a tu pastor. O está flaquito el pastor, ¿verdad? Un ayuno lo puede matar. Pero si mis ojos espirituales están abiertos, yo pudiese ver quizás a un espíritu no de Dios usando a esta persona para detenerme en mis actividades sacerdotales. Les voy a decir algo, no se vayan a enojar. Digan, no me enojo. Si su esposo le dice, no vayas a la iglesia, ¿quién le estará hablando ahí? O viceversa. Si su esposa le dice, amor, ¿para qué vas a la iglesia? Mira, ya fuiste el martes, el miércoles fuiste a las clases de liderazgo, el viernes fuiste a lo de los niños, ayer sábado, pues también fuiste, hoy domingo no vayas. ¿Quién le estará hablando? Una estrellita. ¿Quién le estará hablando? Si los hijos le dicen, ay papá, mamá, pura iglesia, y luego como se ponen, ¿verdad? Pura iglesia, mejor llévanos al Burger King. Y a veces tocan nuestro corazón, ¿verdad? Los hijos son tremendos. A veces tocan nuestro corazón. Bueno, pues vamos a hacer lo que los niños quieren. Pues ya no fuimos. ¿Quién está hablando ahí? Porque Pedro era apóstol. Pedro era un apóstol del Señor. Y en el momento en que él se pone para estorbar el paso o para estorbar lo que el Señor quería hacer, el Señor lo ve enseguida y dice, no, este no es Pedro, este es Satanás, y como tal le habló. No le vaya a decir Satanás a su esposo, hermano. Nada más dígale, corazón, permíteme continuar, por favor. Alguien no te... No vaya a llegar con el ojo morado, hermana. Pero fíjese la importancia de ver quién está hablando, quién está actuando detrás
de ciertas personas. Y cuando nuestros ojos espirituales, imagínense al Señor con sus ojitos espirituales no activados. Él estaba mirando a Pedro. Y Pedro quería hacerle un bien. No sufras, Jesús. Yo voy a sufrir por ti. ¿Sabe qué es eso? Humanismo. Hoy la iglesia cambió el humanismo por el espiritual. Pedro le decía, no es necesario que sufras. No, yo lo hago por ti. Si el Señor hubiera tenido sus ojos espirituales no activados, Él hubiera dicho, Pedro, gracias, el mejor de mis discípulos. Va, cuánto me ama. Me ama Pedro, no. Vas a hacer, te va a dar un trono ahí en el cielo, Pedrito. Pero el Señor podía ver, dijo, no, este no es Pedro. Este es Satanás que está usando a Pedro. Por eso es la importancia de ¿qué es lo que nosotros vemos en derredor, hermano? ¿Qué es lo que está a veces deteniéndonos para avanzar en el Señor? Y nosotros, por no tener nuestra vista activada, cedemos. ¿Qué es lo que hoy no podemos ver que nos está deteniendo? La importancia de tener los ojos espirituales abiertos, hermano. Porque mire, yo le voy a decir algo. A lo mejor me quedo acá porque ya es la media, ¿verdad? Marce, me haces así cuando sean las 5, por favor. Si usted y yo pudiéramos ver el día del arrebatamiento y lo que sucede después, digamos que el Señor le permite ver el arrebatamiento y le permite ver la tribulación y le permite ver que usted se queda. Que el Señor reprenda. Pasó que el Señor reprenda. Bueno, un ejemplo. ¿Cómo sería su vida cristiana? ¿Cómo sería? No, ahorita nos damos el lujo, hermano. Ay, ya no voy a ir a la iglesia. Ay, yo para qué oro. Ay, yo para qué ayuno. Al fin que no hemos visto lo que se avecina. Pero si el Señor nos permitiera ver un poquito de lo que va a suceder, dijera la hermana, no, hombre. ¿Qué dijo? No, hombre, de rodillas las tuviéramos aquí todos los días, Padre, permítete verlo. Hermano, nuestra vida espiritual cambiaría, hermano. ¿O no? ¿Ha oído los testimonios de los que dicen que, y digo de los que dicen, ¿verdad? No he conocido personalmente a nadie. De los que dicen que han tenido la oportunidad, ya sea en sueño o en visión o en un traslado espiritual, de ir al infierno. ¿Ha escuchado de ellos? Hay algunas personas que han tenido la oportunidad, dicen ellos, de poder ver el infierno y de poder ver el dolor que hay ahí. ¿Y sabe cómo es su vida después? Hombre, hermano, es un lugar donde no quieren regresar. Ni a ver. Como el que se quemó. ¿Cómo se llamaba? Giovanni. ¿Cómo sería nuestra vida espiritual si el Señor nos permitiera ver? Vas caminando, saludas. Hermano Lucero. Le digo algo, hermano. Ahorita me acordé de algo. Estaba yo en mi trabajo y me desconcertó, ¿verdad? Fue cuando empecé a trabajar en este tema. Me desconcertó porque yo a lo lejos vi a mi amigo. Y lo miré. Usted conoce los zorritos, ¿verdad? Los zorros. Zorros o mapaches. ¿Cuáles son los que tienen los ojos así? Zorrillos. Los que tienen como negro acá. El mapache. Y yo le miré la cara así. Pero ¿sabe cómo lo relacioné? Como los ladrones cuando se ponen antifaces. Y yo lo miré así. No voy a decir el nombre porque están grabando, ¿verdad? Pero yo lo miré así y dije, no dormiría o qué le pasaría.
Y manejé el forklift y fui, y ya de cerca lo miré normal. Y dije, me desconcertó bien feo. Pues le iba a preguntar, oye, yo clarito te vi con un antifaz. Pero yo le estaba preguntando a Dios por qué. Después sucedió otra situación que dije, por esto. Ahora, si usted saludara a alguien y el Señor le permitiera ver al espíritu que está atormentando u ocasionando problemas, ¿qué haría? Digamos, usted saluda al hermano Eliseo. Y cuando usted saluda al hermano Eliseo, yo, ¿verdad? No voy a decir mi papá. Cuando usted saluda al hermano Eliseo, usted ve en el hermano Eliseo un espíritu de cáncer. ¿Qué haría? Lo deja. Que se vaya con su espíritu. ¿No? ¿Usted qué haría, hermana Maribel? Que se vaya con su espíritu. Hermano, en ese momento. Hay que hablar con la persona, ayudarlo, llevarlo al médico, vamos a ver, entrar en un diálogo. Fíjese. No le puede decir a una gente, de repente, mira, te vas a morir. Fíjese lo que hacía Jesús. Cuando Jesús miraba un espíritu en las personas, espíritu de enfermedad, cuando Jesús miraba un espíritu de enfermedad en las personas, le decía, espíritu de enfermedad, sal fuera. Y el espíritu lo dejaba. Y era sano en ese momento. Sí, pero eso ya sería un milagro. Pues el Dios que nosotros creemos hace milagros. El punto Pero es que los ojos espirituales a veces no están abiertos. Y caminamos como cristianos sin ver. Si usted viera en mí algo que me está ocasionando daño, usted me lo quita, espero. 12 litros, por Pero favor. es que eso depende del enfermo, depende de la persona, hay miles de cosas que tú tienes que hablarlo. Mire el apóstol Pablo. Pablo está predicando y se le acerca detrás de él, está con Silas en Filipo, y se le acerca a una muchacha detrás de él. Ellos son siervos de Dios. Ellos son siervos de Dios. Háganles caso, ellos son siervos de Dios. Y de repente Pablo voltea y le dice, espíritu de adivinación, sal fuera. Si nosotros pudiéramos ver lo que está pasando alrededor nuestro, pudiéramos actuar. No dejaríamos ir a las personas como están. Eso es lo que llamamos el sexto sentido. Eso, en la Biblia le llama vista espiritual. Miren la importancia de que nuestros sentidos se activen. Yo le quería hablar del oído. Primera a los Corintios capítulo 15. Primera a los Corintios capítulo 15. Verso 52. Es importante, hermano, que el Señor nos permita llegar desde el fondo de su corazón, desde el fondo de su corazón. Desde el fondo de su corazón. ¿Usted cree que sea necesario que sean activados los sentidos en nuestra vida espiritual? Amén. Sí. Pidámoselo al Señor. Pidámoselo al Señor. Y digámosle, Señor, yo anhelo, dice la Biblia, anhelar los dones. Anhelémoslo, digámosle, Señor, yo quiero ver lo que le está haciendo daño a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. A veces vamos con el doctor y el doctor no le atina, hermano. Tiene esto, no, tiene otro, no, tiene lo otro, híjole, no, tiene lo otro. Y se la pasan una vida en diagnóstico. Porque no saben qué está pasando. ¿Sabe? Yo he aprendido esto. Cuando el doctor no sabe lo que está pasando es algo espiritual. ¿Por qué lo digo? Por lo que David dijo en el Salmo. Cuando él estaba en pecado, él decía, mientras callé, mis huesos envejecieron. Quienes estudian la Biblia dicen que probablemente le dio un cáncer en los huesos, probablemente le dio, ¿cómo se llama cuando falta calcio? Osteoporosis.
Hay enfermedades espirituales que se manifiestan en lo físico. Ahora, el oído. Primera de los Corintios capítulo 15 verso 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará. Hermano, ¿para qué va a sonar la trompeta? Para que la oigamos. Pues sí, la trompeta va a sonar. Fíjense que la trompeta se suena o marca una orden. Los que saben un poquito de milicia sabrán que las órdenes se dan por el sonido de la trompeta. El comandante no está gritando a la derecha, a la izquierda, para arriba. No, trompeta. Y el ejército ya sabe. Si el que está a la trompeta está marcando un sonido de avanzar, todos avanzan. Si el que está a la trompeta está marcando un sonido de detenerse, todos se detienen. A mí me gustaba el sonido que le llamaban el del rancho. Yo soy de la ciudad, pero así le llamaban. Porque el sonido de la que marcaba esto era ir a comer. Están tocando rancho, me decían. ¿Y qué rancho? Es el sonido de ir a comer. Uy, me encantó. Ya todo el tiempo andaba buscando el sonido del rancho. Ahora, la trompeta va a sonar. ¿Para qué? Para que la oigamos. Y para que los que la escuchen puedan resucitar. Sí, Señor, amén. Ahora. ¿Y si no está activado el oído? Digamos que usted y yo estamos medio sorditos ahí. ¿Qué? ¿Qué sonó? ¿Qué va a pasar? Nos vamos a quedar. El que no escuchó la trompeta, no resucitó. El que no escuchó la trompeta, no va a ser transformado. Porque la trompeta va a sonar, marcando una orden, marcando un tiempo. Y el que la escuche va a poder participar de ello, hermano. Y si no está activado el oído. Decían por ahí en un chiste: ojalá que cuando el Señor venga tú tengas puestos tus audífonos, que no oigas. Y yo le decía al Señor allá en mi trabajo: ojalá que cuando tú vengas, Señor, la policía no ande en las calles, porque no vamos a querer salir. Era de que el Señor viene cuando la policía anda en las calles. Santo Padre, regresa mañana, por favor, no vengas hoy. Es tremendo. Y si el oído no está activado, si nuestro oído espiritual no está activado, la trompeta va a sonar. Y si nuestro oído espiritual no está activado, vivimos como cristianos y todo bien bonito, pero si no se escuchó aquí, no vamos a oír. Cuando el Señor venga, es como cuando usted en la mañana, ¿cuántos? Bueno, a lo mejor usted no, pero en un tiempo yo no tenía carro y me daban raite. Y no crea que el del raite se bajaba del carro y tocaba la puerta, me decía: Eliseo, ya estoy aquí, por favor, sal. Me pitaba una vez, pit, y a veces el muy malo me pitaba bien suavecito. Y yo no oía, y no iba a trabajar, llegaba tarde, no tenía carro. Me pitaba, pip, yo dejaba a correr. Porque el que me iba a llevar ya estaba afuera y no me iba a esperar. Cuando el Señor venga, va a pitar, pip, una vez. No dice que se va a dar un concierto de trompeta. Una vez, pip. Y los que escuchen, vámonos. ¿Está distraído? I'm sorry. Estaba lavando y no escuché. I'm sorry. Padre, no me activaron el oído, por eso yo vengo en el nombre del Señor a activar los sentidos espirituales. Porque, hermano, ¿qué pasaría que el Señor viniera hoy y que nosotros no escucháramos?
No, hermano, imagínese. Oímos todo. Pues nuestro oído espiritual tiene que estar activado. Tiene que estar activado, hermano. Para eso en específico, aunque tiene que estar activado para otras cosas. Porque si nuestro oído espiritual no está activado, vamos a oír palabra, pero no vamos a creer. Porque la fe viene por el oír. Y si el oído no está activado, yo me la puedo pasar hable y hable todo el día. Y si usted no oye, todos me están oyendo, ¿verdad que sí? No me vayan a salir con que no están oyendo, hermanos, porque súbele al volumen de salir. ¿Verdad? Imagínense yo hablando y hablando y enseñando y enseñando y enseñando y hablando y hablando y enseñando y enseñando y ustedes nada más me dicen, sí, pastor, amén, amén, pero nada más me dicen así por inercia y yo pienso que sí me están escuchando y a lo mejor usted ni me está escuchando. Como cuando uno viene en el carro, ¿no? Hablándole a los hijos y fíjate que esto y que el otro y de repente nos damos cuenta que no nos contestan y volteamos y los grandes audífonos puestos. No me va a salir con que no me esté escuchando. Porque la fe viene por el oír. Y si no oímos, ¿qué pasa? No viene la fe. Por eso Jesús, mire, cuando usted lea la Biblia, hermano, cuando usted lea la Escritura, ponga un poquito de atención en las enfermedades que llevaban delante del Señor. Los sordos, aplíquelo a lo espiritual. Los cojos, aplíquelo a lo espiritual. Los mancos. ¿Los quiénes? Ciegos. Los ciegos. Los mudos, aplíquelo a lo espiritual. Los muertos. Porque cuando hay un mudo espiritual, ¿qué pasa? No alaba. Cuando hay un muerto espiritual, ¿qué pasa? Pues no hace nada, ¿verdad? Se murió, hasta huele feo, nadie se quiere sentar a un lado de él. Por eso siéntense juntitos. El oído, es importante el oído, porque tenemos que escuchar la trompeta, hermano. Porque cuando yo estaba meditando en lo que el Señor me permitía ver en aquella ocasión, yo decía, Señor, qué importante es que la iglesia, todos, podamos tener los sentidos activados. Porque si yo veo el peligro, me preparo. Porque si yo oigo, ¿cuántos oyeron que estaba pasando algo hace unos días? Y no salían de sus casas. Se prepararon. Si yo oigo que hay guerras, eso es porque el Señor ya viene. Es importante el oído. Pero si el oído está tapado, mire que el Señor reprenda al diablo. Imagínense que Satanás le llega espiritualmente con unos audífonos y te distrae. Digo esto para distracción, porque los audífonos distraen. Y te pone unos audífonos espirituales. Gozo, gozo, gozo. Yo tenía el Señor arriba. Y nosotros, gozo, gozo. Y el Señor ya en la iglesia se fue. Y nosotros, por la distracción que tuvimos en nuestro oído, ya no pudimos percibir. Activando los sentidos. Dígale, Señor, por favor, activa mis sentidos espirituales. Quiero ver, quiero oír. Ahora, hoy estamos activando. Viene el ejercicio. Porque de nada sirve activar y no usar. ¿Cuántos tienen una tarjeta de crédito? Préstame $5,000. Mire, hay personas que tienen tarjetas de crédito. ¿Las activan para qué? Para usarlas. Cuando yo considero que no voy a usar una tarjeta, ¿sabe qué hago? La pongo en la basura. No la voy a usar. No la voy a usar. Pero cuando yo considero que una tarjeta me puede servir en el futuro, la activo y la guardo para poder usarla. Vamos a activar los sentidos para usarlos.
Porque de nada sirve activarlo si no se va a usar. Vamos a regresar a tomar leche. Yo les decía a los hermanos en las clases, hay temas escatológicos de qué hablar, hermano. Hay temas tan profundos de qué hablar a razón de la Escritura que a veces no se pueden hablar. ¿Por qué? Porque la iglesia regresa a la leche. Regresa a lo básico. ¿Por qué? Sus oídos no han madurado, no se han activado. Vamos a terminar con este. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38. Mire, con razón no veo que pasa el tiempo, pues no prendí mi cronómetro. Ya tengo 15 todavía. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38. El gusto. El sentido espiritual del gusto. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38. Otra vez Eliseo, mire. Dice ahí, cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra. ¿Qué había? Hambre. Ahí me voy a detener un poquito antes de seguir. Cuando hay hambre, hermano, ¿usted le hace feo a la comida? No. Cualquier cosa es bueno. Cuando hay hambre, lo que caiga es manjar. Y le voy a decir algo, hermano, nomás no le diga a nadie. Una vez me fui a trabajar y por equivocación, ya la comida estaba un poquito medio echándose a perder, ¿verdad? Sí, poquito, no mucho. Pero yo tenía un hambre. Nomás le salía espuma, le decía, poquito. Poquito, mi amor, poquito. Y le hablé a ella, fíjate que los frijolitos ya como que, ya saben feo, le digo. Ay, no, ¿cómo crees? Y yo, no te los comas, me dijo. Dije, entre mis mangos tengo harta hambre. Al fin que es poquito, pues me los comí. Y ya se imaginará cómo andaba después, ¿verdad? Pero me los comí. Porque cuando hay hambre, todo se come uno. Y mire esto. Cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra. Y estando sentados los hijos de los profetas delante de él, dijo a su criado, pon la olla grande y cuece potaje para los hijos de los profetas. Verso 39. Entonces uno de ellos salió al campo a recoger hierbas y encontró una viña silvestre. Una viña es productora de uvas, ¿verdad? Encontró una fuente de gozo, si usted quiere verlo así. Y de ella recogió su falda llena de calabazas silvestres también, y vino y las cortó en pedazos en la olla de potaje, porque no sabía lo que era. Verso 40. Y lo sirvieron para que los hombres comieran. Y sucedió que cuando comían el potaje, clamaron y dijeron, ¿qué dijeron? ¡Qué rico está esto! ¿Qué dijeron? Dios mío, la muerte en la olla. Varón de Dios, la muerte en la olla. Dice esta versión, y sucedió que cuando comían el potaje, clamaron y dijeron, ¡oh, hombre de Dios, hay muerte en la olla! Le voy a preguntar algo. ¿Por qué se dieron cuenta que había muerte en la comida? Por el sabor. Algo les pareció raro, ¿verdad? Como a mí cuando noté que los frijolitos estaban medio agrios ahí, dije, algo está raro acá. Ellos estaban recibiendo comida y se dieron cuenta cuando la vieron. ¿Se dieron cuenta cuando oyeron? Se dieron cuenta cuando lo probaron. Esto es importante, hermano. Le voy a decir por qué. Porque nosotros, dice la Biblia, que la profecía se debe de ¿qué? Probar. Se debe de probar. No nos vamos a comer cualquier cosa. Mire, hermano. No te vas. Voy a decir esto porque la Biblia lo marca. En los últimos días habría muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, dice la palabra del Señor. Cristo es la palabra ungido.
habría personas ungidas pero falsas. Ahora, una persona puede venir y darte una palabra, pero esa palabra, aunque te va a quitar el hambre, puede ser una palabra que te ocasione la muerte, espiritualmente hablando. Te voy a decir algo. Los discípulos o los hijos de los profetas ahí tenían hambre. Aplíquelo a lo espiritual. Querían escuchar palabra, querían instruirse, querían seguir adelante. Pero el que les estaba preparando la comida no se dio cuenta que la viña silvestre era mala. Y así empezó a cuecer. Y les dio de comer. Cuando los jóvenes prueban, se dan cuenta que esa comida los podía matar. Por eso fue que clamaron: varón de Dios, hay muerte en la olla. ¿Cuántas falsas doctrinas nos comemos solo porque las dice un líder religioso? Yo puedo ser pastor y puedo tener una ciudad como iglesia. No voy a agarrar a bibliazos a nadie. Yo puedo ser pastor, Dios me puede usar en lo que sea, puedo levantar muertos si usted quiere, pero si empiezo a predicar lo que no está aquí, yo le estoy dando muerte a usted. Y si usted no se apercibe, porque el pastor dice que ya no hay infierno, si la Biblia dice que hay infierno, ahí se están dando cuenta, están probando la palabra. No, y si el pastor dice que no hay infierno, como dijo un líder religioso por ahí, ¿sabe qué se atrevió a decir un líder religioso? Que por la sangre de Jesús corría sangre, por el cuerpo de Jesús corría sangre pagana. Hermano, si la palabra del Señor dice que Él era sin mancha y miles de seguidores lo siguen, hay muerte en la olla. Y nadie se da cuenta, ¿sabe por qué? Porque el gusto no está activado. De aquí en adelante ya no vamos a preocuparnos tanto, hermanos, vamos a pecar poquito, Dios nos da permiso, al fin que no hay infierno. Fíjense que la Biblia dice esa palabra Gehenna, no es la palabra Hades, es la palabra griega que solamente quiere decir tumba, por lo tanto, no hay infierno, fíjese usted. Entonces vamos a trabajar de esta manera. Alguien que sabe y está probando. No, sí hay, no hay. ¿Qué estará pasando? El pastor ya se le están yendo las cabras al monte. No, pastor, hay muerte en la olla. Hay muerte. En lo que estás predicando hay muerte. Tenemos la bendición como iglesia de tener muchos predicadores, porque es parte de la visión. Pero allá abajo tenemos la obligación de probar. ¿Hay muerte en lo que me está diciendo? ¿Me va a desviar o me va a llevar al propósito de Dios? Esto es bíblico, hermano. La Biblia habla de los hermanos bereanos. Ellos no se comían cualquier cosa. Lo que Pablo les predicaba, iban a la Biblia. Ir, hermano, el arrebatamiento. Pablo les hablaba del arrebatamiento. Y lo iban a buscar al Antiguo Testamento. Era una doctrina nueva, si usted quiere. Pero dicen arrebatamiento. Y empezaban a probar. Arrebatamiento. Pues aquí está Elías que fue arrebatado. En el libro de los Cantares habla de la esposa que va a ser arrebatada. Sube, amada mía. Enoc fue arrebatado. Ahí empezaron a probar. Es cierto, está bien la comida. Pero había otros falsos maestros que se levantaron diciendo que ya no iba a haber resurrección. Imagínense. La resurrección ya pasó, ya no va a haber. No, eso está mal.
La resurrección no ha pasado, porque la Biblia dice que antes de va a pasar esto y esto y esto. Estaban probando. Esto me compromete a mí, hermano. Porque yo predico, ¿verdad? Me compromete mucho. Pero yo le pido a Dios, hermano, yo no estoy exento de cometer errores. Cuando usted deguste que hay muerte, o que hay una doctrina, o que hay una enseñanza que más que bendición va a ocasionar maldición, pastor, hay muerte en la olla. Pastor, hay un problema ahí. Pastor, haga algo. ¿Por qué, hermano? Porque aún nosotros podemos equivocarnos. Yo puedo ser humanista como Pedro y decirle, no es necesario que hagas esto, iglesia. Pero si la Biblia me dice es necesario que lo hagan, o si el Señor me dice es necesario que lo hagan, aunque yo vea que le va a afligir en la carne, yo tengo que llevarlo a eso. Vamos a terminar aquí. La vista, ¿para qué? Para ver. ¿Para ver qué? ¿Qué más? Las señales. ¿Qué más? ¿Para qué es necesario tener la vista activada? Para proteger a nuestra familia en relación a los peligros, ¿verdad? Para proteger a nuestra familia, para protegernos a nosotros mismos, para mantenernos en el camino correcto. Porque imagínense que no podemos ver a dónde. Dice la palabra que cuando el Señor vio a Israel o a la gente de Israel, dice que los vio tan perdidos como ovejas que no tenían pastor. Cuando una persona no tiene una buena dirección, cualquier lado, cualquier camino lo lleva. Entonces la vista nos sirve para muchas cosas. ¿Qué más? El oído. ¿Para qué? ¿Para escuchar qué? Para tener fe. Para escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Que la palabra del Señor va a ocasionar fe en nosotros, hermano. Para escuchar el sonido de la trompeta cuando el Señor venga. Ahora le voy a decir algo para que se vaya a casa pensando. Para que se vaya a casa pensando, ¿no? Va a sonar la trompeta. ¿Y cómo sabe usted que esa es la trompeta que está marcando el arrebatamiento? ¿Ya la oyó? Pero ¿cómo sabe que esa es la orden que está dando? Cuando los sentidos se ejercitan. Cuando yo escuchaba en el ejército, cuando yo escuchaba el sonido de la trompeta, a veces no sabía qué era. Pero después de una semana dije, este es rancho. Esta es para irnos a formar. Este es para salir. Este es para regresar a los dormitorios. Empecé a saber los sonidos. ¿Por qué? Porque empecé a ejercitarme en ellos. Por eso es que lo que sigue es empezar a ejercitar la vista, el oído y el gusto. No seamos cristianos, amado hermano, caminando solo por inercia. ¿Sabe por qué se pierde la familia a veces? Porque nosotros como cristianos no vemos lo que está sucediendo. ¿Por qué se pierde en ocasiones la familia? Porque nosotros como cristianos nos enfocamos y dejamos de percibir. Mire que la palabra allí en griego quiere decir el poder sensitivo de percibir las cosas. Lo que decía la hermana, el sexto sentido, tiene que ver con los sentidos. Con todos. Si no podemos degustar lo que comemos, te puedes enfermar. Porque mira, hermano, Pablo le dijo a los Gálatas, ¿quién los ha hechizado con otro evangelio?
Y una versión es tan fuerte que dice, ¿quién te embrujó con este evangelio? Yo no te prediqué este evangelio. Yo no te dije este evangelio. ¿Quién te embrujó con esto? Gálatas capítulo 1. Quiere decir que como a ellos les fueron a presentar una palabra que parecía de Dios, pero no era de Dios, y se la comieron y les estaba matando. No todos, hermano. Jesús dijo, en aquel día muchos vendrán y dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre hice esto y en tu nombre hice lo otro. Dice la Biblia que el Señor les va a decir, no los conozco. Uno tiene que saber degustar la palabra y decir, esto es verdad. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Hoy, amado hermano, solo porque llenan estadios los músicos, o los pastores, o los evangelistas. ¿Sabe qué? Ya va a terminar. Allá en Argentina, una pastora, no sé si era pastora o si nada más le pusieron el título, ya ve que en el Facebook son medio chismosos. Dice que una pastora se levantó a favor del aborto. Y yo como pastora apoyo el aborto. ¿Es eso de Dios? No. ¿Y sabe qué pasa? Muchos cristianos, porque es pastora. Pruebe la comida. Y si hay peligro, pastora, pastor, diácono, hermano, hay peligro. Hay un grupo muy famoso que ojalá y nuestros oídos y nuestra vista se pueda abrir allí también. Porque hay grupos muy famosos donde nosotros cantábamos o cantamos en ocasiones alabanzas. Y sabe que son grupos que están a favor de lo que la Biblia no está a favor. Pero cantan bonito y mire que están a favor de lo que la Biblia no está a favor. El homosexualismo, ¿está a favor la Biblia o está en contra? En contra. Y si un ministro famoso predica a favor de ello, ¿estará en contra o a favor de lo que Dios dijo? En contra. ¿Y qué debo de hacer yo? Lo voy a seguir como sea. Mega Church, todo eso. Hay peligro, hay muerte en la olla. Iría siguiendo un ciego. Te puede matar. Porque la Biblia dice que los homosexuales y los afeminados no pueden entrar al reino de Dios. Es tremendo. No, pero fíjese que es una iglesia grandísima y ellos cantan en todo el mundo y él predica en todo el mundo y es de Dios porque predica a Jesús. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, Al reino de los cielos. y no todo el que haga cosas en mi nombre es mi siervo. Y ahí es donde nosotros debemos de probar. Sí, yo a ella, dice ella, la regaño mucho, ¿verdad, la hermana? Mucho. Pero a veces le digo, hay que probar. Porque cuando hay muerte en la olla, aquí se prepara algo, muchachos, que se va a servir. Usted ahorita está comiendo espiritualmente. Y empezó a comer desde que llegó a la alabanza. Y si lo que se está preparando acá y sirviendo es de allá de las viñas silvestres que fue a recoger el siervo aquel y que no se dio cuenta que era y la empezó a servir y todos se la comieron, espiritualmente van a salir. Y por allá van a dar el azotón, hermano. Pero si se dan cuenta enseguida dicen, no. ¿Tú eres el Señor de la oscuridad? No. ¿El Señor no es el Señor de la oscuridad? No, algo está mal ahí. Nos apercibimos. Es importante. Dijo amén. Es importante.
No podemos ser cristianos, hermano. Deje cierro esto porque si no les sigo. No podemos ser cristianos caminando sin los sentidos activados. En su vida personal, ¿cómo sería su vida si sus 5 sentidos no estuvieran activados? Me faltó el olfato y me faltó el tacto. Pero ya son las 5. Pero como empezamos tarde, ¿cómo sería nuestra vida si nuestros 5 sentidos no estuvieran activados? El tacto. Si el sentido del tacto no está activado en usted, cualquiera lo va a tocar y lo va a ministrar, pero ¿qué le va a ministrar? Y le voy a poner un ejemplo. Aquí había luz. Si su sentido del tacto no está activado, usted le toca acá y empieza a hablar en lenguas. Mire, ya casi se va otra vez. El tacto es importante porque nos permite sentir lo que nos puede lastimar. Hágale así a un cuchillo por la parte afilada. O ponga la mano en lo caliente. El sentido del tacto lo protege para que no se dañe. Espiritualmente lo mismo. El olfato. Y ya termino. Digamos que aquí hay gas. Desde hace una media hora estoy acabando, ¿verdad? Cuando yo llegué a la casa que estamos viviendo hoy, yo no quería prender el gas. Porque pues me daba miedo usted. Me daba miedo porque el gas es un enemigo silencioso, ¿verdad? Yo decía en la noche, Dios mío, y si hay una fuga, yo no sé, los que vivían acá, y no tenía dinero para mandar revisar las tuberías, y yo decía, y si prendo el gas y mis niños durmiendo y se me vayan a morir, y en el tiempo de frío, no lo prendimos, le dije a mi esposa, vamos a usar eléctrico. Y usamos eléctrico. Pero mi miedo era que el aroma del gas nos fuese a matar. Hay aromas que te matan. Si usted se queda en su carro cerradito, bien cerradito, por más de 5 horas, el CO2, ¿cómo se llama CO2? Esos químicos de acá. No sé, la miel de carbono te envenena. El monóxido de carbono que emite el carro se filtra al interior y después de un rato hay que quedarse dormidito. Han pasado casos. El sentido del olfato no fue dado para protección. Hueles alcohol y ¿qué pasa? Gloria a Dios, pastor, va a decir alguno. Hueles alcohol y ¿qué pasa? Este refresco yo no me lo puedo tomar porque tiene alcohol. Otros dicen, póngale más, por favor, ¿verdad? Hueles propano. Hay una fuga, vámonos. Llamen a los bomberos. Nos podemos morir. Espiritualmente aplíquelo. Mire que usted, dice la Biblia, ya no le voy a dar la cita, pero está en Corintios, Romanos, Filipenses, varios libros de la Biblia lo hablan. Dice que somos aroma agradable para Dios. Y ese aroma agradable hace que el Señor se ponga contento. Usted huele bonito, hágale al que está a su lado. Poquito nomás ya. Huele bonito. Pero si el que está a su lado no se bañó, Bueno, horrible. es horrible, ¿verdad? Hay aromas espirituales que te ocasionan malestar. Y de esos aromas espirituales, tú y yo tenemos que huir. La fornicación, por ejemplo, dice la Biblia, huye de la fornicación. Porque si nosotros nos quedamos ahí, va a llegar el momento donde nos vamos a adaptar tanto a ese aroma que vamos a ser partícipes de él. 5 sentidos, hermano, espirituales relacionados con los 5 sentidos naturales del ser humano, que son muy indispensables para la iglesia. Es necesario que veamos, que oigamos, que degustemos, que olamos y que toquemos. Póngase de pie, por favor. Ojalá y yo creo que es de bendición definitivamente, porque como le decía hace un momento, no podemos ser iglesia
si no vemos, si no oímos, si no palpamos, si no olemos? Porque imagínese usted naturalmente careciendo de todo ello. Eso sería tremendo. Si no tuviera el sentido del tacto, con cualquier cosa se lastimaría. Si no tuviera el sentido del olfato, anduviera ahí expuesto a cualquier cosa. O la vista. Como iglesia tenemos que pedirle al Señor que nos active en esa área. Tenemos 5 días de oración, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Pidámosle al Señor esto, muchachos, que nos active. Que nos active en estos sentidos espirituales. Una vez activados, vamos a poder empezar a usarlos. Vamos a empezar a ejercitarnos en ellos. Y vamos a crecer como iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te suplico